¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Enrique Graue fue rector de nuestra máxima casa de estudios, tomó el lugar de José Narro, una gestión que fue sumamente cuestionada por diversos actores, situaciones al interior precisamente de los planteles universitarios, de las facultades, en donde hubo demandas de diversa índole que vinieron a evidenciar profundas problemáticas, sin duda alguna, y al que le tocó también este periodo con la Cuarta Transformación, con las declaraciones del presidente López Obrador de que la UNAM se había derechizado, poniendo el debate sobre la mesa. Pero, ¿qué más hay en torno a Enrique Graue? ¿Cómo se va Enrique Graue de la rectoría, dejando atrás de él o dejando en su lugar pues, a quien fuera, su secretario general? Y para platicar de este tema se encuentra con nosotros Rodrigo Gutiérrez, que a través de Frogi MX hicieron un excelente trabajo de investigación, como siempre, en donde Rodrigo, pues encontraron varias sorpresas o al menos varias cosillas a este, ahora ya, dicen algunos, ex rector, que de tanta moral por ahí decían que tenía doble. Hola Jesús, pues muchas gracias por la invitación, ya sabes, un gusto estar aquí contigo. Y pues sí, en efecto, en Proye MX publicamos recientemente una investigación en la que evidenciamos cómo la UNAM declaró como confidencial las declaraciones patrimoniales que Enrique Grau había presentado como rector de la UNAM. Todo esto comenzó por parte de nuestro equipo de investigación, preguntándonos cómo había incrementado el patrimonio de Enrique Grau durante estos 8 años que estuvo al frente de la universidad. Entonces, buscando nosotros en el portal de transparencia universitario de la UNAM y en la Plataforma Nacional de Transparencia, nos encontramos que no había versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de Enrique Graue. Así que nosotros nos vimos en la obligación de preguntar directamente a la UNAM y pedirles justamente eso, versiones públicas de las declaraciones patrimoniales que Enrique Graue tendría que haber presentado como rector de la UNAM, una obligación que todos los funcionarios públicos tienen, desde el nivel más bajo municipal hasta el presidente, pasando por órganos autónomos, la Suprema Corte, Banjico, el INE, todos los funcionarios tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, como te decía, que nosotros nos respondió el Comité de Transparencia de la UNAM que había declarado como confidenciales las declaraciones patrimoniales de Enrique Graue. En su argumento dicen que fue a petición de una dirección general que tiene un nombre largo, así que permíteme leerlo. Es Dirección General de Responsabilidades y Conformidades, Quejas y Registro Patrimonial. Esta Dirección General es la que solicita al Comité de Transparencia, ante nuestro pedido de las declaraciones patrimoniales, de declararlas como confidencial. Esta Dirección General argumenta que es el mismo Enrique Graue el que solicita que no se hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, a la par que dice que estos documentos cuentan con información confidencial y de terceros, es decir, datos privados del rector y datos que tienen que ver con gente regularmente, sus cónyuges o su pareja en este caso, o dependientes económicos que regularmente son hijos o padres. Aquí lo curioso es que, como te decía, nosotros pedimos versiones públicas. A nosotros solicitar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de Enrique Graue, lo que hacemos es que el Comité de Transparencia nos entrega una versión en la que tanto los datos privados como de terceras personas que puedan afectarlas sean testados de los documentos. Y aún así, el Comité de Transparencia decidió no darnos esta información. Como te decía, esta es una obligación que tienen todos los servidores públicos y que lo han hecho funcionarios de todos los niveles, incluso personajes como Enrique Peña Nieto, durante su gobierno, hizo públicas sus declaraciones patrimoniales. El mandamás de un gobierno que todos sabemos que fue opaco. Ahí supimos, por ejemplo, que aumentó su patrimonio 60% cuando llegó y cuando se fue de la presidencia. También ahí supimos, por ejemplo, que Emilio Lozoya, antes de llegar, unos días antes de tomar posesión como director de Pemex, se compró esta casa de 38 millones de pesos, que terminó siendo parte de estos negocios oscuros que hizo con Odebrecht. Entonces, y que la UNAM, una universidad, la máxima universidad de este país y una de las más importantes del continente, eh, se limite esta transparencia y se niega a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, pues sí, sí da mucho de qué pensar, sobre todo cuando con la evolución
pues de estas exigencias que hace la sociedad civil, pues la transparencia es una de las principales exigencias y cuando la mayoría de los entes del Estado se suman a estas peticiones de más transparencia, pues la UNAM se cierra en este sentido. Y algo que como bien destacas, querido Rodrigo, brinca y brinca mucho porque supuestamente, pues estamos en una época, supuestamente, insisto, de transparencia, en donde cada una de las dependencias, de las academias y demás, pues no deberían de tener problema alguno para dar a conocer los datos, sobre todo, a mí siempre me ha brincado con por esta cuestión de seguridad. Sinceramente, no creo que alcance ese argumento o ese parámetro para evitar que una persona sepa cuánto está ganando alguien que a final de cuentas recibe un salario público, un salario que egresa precisamente del pago de impuestos, de un presupuesto. Oye, aquí mi duda es cuánto gana o cuánto ganaba Enrique Graue y cómo se dividía el salario del ex rector. Sí, mira, es muy curioso antes de hablar un poquito de esto del salario, lo que mencionas de la seguridad. Si bien hay varios funcionarios públicos que por ley su declaración patrimonial es testada de facto, como en los casos de algunos de seguridad, ni siquiera los de seguridad pública como la Secretaría de Defensa o de la Guardia Nacional, los altos mandos, sino gente, por ejemplo, del Centro Nacional de Inteligencia, ellos sí por ley no pueden o automáticamente se blinda su declaración patrimonial. Si bien legalmente ningún funcionario está obligado a hacer pública su declaración patrimonial, sí es una cuestión, como bien ha dicho el presidente en muchas ocasiones, es una cuestión más de moral que de legalidad. Cuando el presidente llegó al gobierno a las semanas, dijo que todo su gobierno, todo su gabinete estaba obligado a hacer pública su declaración patrimonial y así sucedió. Órganos tan un poco más opacos o que menos, no opacos, pero sí que no, estamos menos acostumbrados a conocer su sentido de transparencia como el Poder Judicial o como el propio INE, se han abierto a estas, pues estas herramientas de transparencia y sorprende que la UNAM que no lo haga, sobre todo cuando recibe miles de millones de pesos del presupuesto cada año y que ha estado en situaciones como medio raras como las que publicaron nosotros también no hace mucho que la UNAM le da millones de pesos cada año a los Pumas, este club de fútbol que no pertenece directamente a la universidad, le da millones de pesos solamente para comprar boletos para ver sus propios partidos de fútbol en el estadio que pertenece a la UNAM, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues te genera más dudas. En el caso del salario de Enrique Raúl también es muy curioso porque se maneja un salario base que es de 65,000, casi 66,000 pesos brutos mensuales, que pareciera no ser mucho, porque es bueno, pues es un salario pues alto para la mayoría de los mexicanos, pero no alto para un alto funcionario como un secretario de Estado o el mismo presidente. Sin embargo, vienen otros cargos que vienen como extra. Uno que simplemente dice compensación por antigüedad y otro que dice otros ingresos por salario. Son dos conceptos. El de compensación por antigüedad es de casi 40,000 pesos y estos otros ingresos por salarios son de casi 82,000 pesos. Así el rector de la UNAM recibía 187,000 pesos al mes, o sea, casi 190,000 pesos, muchísimo más de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con la ley, esta ley general de remuneraciones federales, nadie podría ganar más que el presidente, pero pues los funcionarios de alto nivel vemos hacer estas mañitas para que pues su sueldo base sea uno, pero sus compensaciones, sus primas, sus prestaciones terminen siendo mucho más. Y aquí pasamos de un suelito de 60,000 pesos a uno de casi 190,000 pesos. Y esperemos a ver cuánto va a ganar Leonardo Lomelí como nuevo rector de la UNAM. Oye, este punto que señalas, eh, los salarios, de repente vemos que tienen uno de una parte, tienen de otro, a final de cuentas, pues sí terminan, como bien señalas, violentando la ley, y hasta cierto punto, digámoslo así, de que no pueden ganar más que el presidente de la República ya cuando comenzamos a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Las declaraciones de Gragua entonces fueron dos, entiendo, en 8 años, y la última tenía 45 días después de dejar el cargo de rector. ¿No la ha presentado todavía? No, todavía no, y muy probablemente sea el mismo destino, que Graue ordene que no se hagan públicas
y el comité de transparencia, cuando algún ciudadano lo llega a pedir, eventualmente la va a declarar confidencial. Tendríamos que esperar o pedir que el exrector eh, haga pública su declaración patrimonial, que dé un permiso para revisarla y solamente así podemos acceder a ella. Si bien regularmente los funcionarios presentan una declaración cada año, en la legislación de la UNAM dice que solamente están obligados a presentarla cuando hay algún cambio de nivel de posición, un cambio de puesto. En este caso, cuando Enrique Graue llegó a la rectoría, presentó la primera, y después, cuando se reelige o es reelegido como rector de la UNAM, que estuvo 2 periodos, la vuelve a presentar. Esas son las dos declaraciones patrimoniales que tiene. Ahora tendría que presentar otra que tendrían que ser 3 en 8 años, que a mi parecer pues son muy pocas y la mayoría de los funcionarios están obligados a pagar una, que nada más sean 3 en 8 años, pues también está ahí un poco curioso, pero te comento, no creo que Enrique Graue decida hacerlas públicas. Ahora, esto no es algo que toda la UNAM lo haga. Si tú te metes al portal de transparencia universitaria, hay varios funcionarios de medio nivel, maestros, directivos de rango medio, que hacen públicas sus declaraciones patrimoniales sin ningún problema, mientras que el rector no lo hizo. En parte es como bien señalas, ¿no, Rodri? Es decir, nos topamos de repente con ese comportamiento en las altas esferas. Los personajes que de una u otra manera son mucho más vulnerables precisamente ¿a qué? A la ambición del poder, a tener que adquisiciones o esto que no vaya o no coincida con su sueldo. En el caso de Graue, perdón que te haga esta pregunta, no sé si lo manejaron en el trabajo, tú me dices, pero ¿fue similar con José Narro o se da un detrimento con Graue en el tema precisamente de esta transparencia? Mira, con el caso de José Narro no lo preguntamos porque este tema de la transparencia lamentablemente es muy reciente. Hay mucha información que está cortada. Si no mal recuerdo, el caso de lo de la UNAM no tiene mucho, tiene como 2015 para acá, no tiene mucho, y Graue tiene 8 años. Entonces fue más o menos esa parte en la que nosotros solicitamos esta información. No preguntamos la de este Narro. Sin embargo, Narro, cuando fue el secretario de Estado, se fue secretario de Salud, si no mal Ujú. recuerdo, durante el gobierno de Peña Nieto, él fue de los pocos miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto que decidió no dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, hacerlas privadas, hacerlas nada más para uso interno de la Contraloría, bueno, en este caso de la Secretaría de la Función Pública, a diferencia de otros funcionarios como Luis Videgaray, el propio Peña Nieto, como te comentaba, Lozoya, Rosario Robles, la mayoría de los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto lo hicieron público, pero Narro no. O sea, esta línea de tomar pues, un nivel de opacidad o una poca, si quieres verlo un poco más moralino, pues esta desidia de no querer compartir tu declaración patrimonial porque estás en un cargo público y puedes caer, es normal, es hasta incluso natural que haya ciertas tentaciones cuando estás en tanto poder, pues es cuestionable, sobre todo también cuando, como mencionabas tú al principio, el que se quede en su lugar, pues prácticamente era su segundo, era un hombre, la mano derecha de Graue, que seguirá esta misma línea muy probablemente, y no te lo dejo al aire porque nosotros ya preguntamos sobre las declaraciones patrimoniales de Leonardo Lomelí y nos tienen que responder en los siguientes días y vamos a ver cuál es su postura. Incluso ya como secretario general, si el secretario general marca esta línea de opacidad o la cambia, o vamos a seguir viendo y vamos a seguir jalando de ese hilo hasta donde deje. Perfecto, ingeniero Rodrigo Gutiérrez, Froy MX, como siempre, de verdad, un placer platicar contigo. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Un saludo para ti, para tu audiencia. Pues nada más invitarlos para que nos sigan en Proye MX y pues ahí estamos publicando cosas muy interesantes.